día y de noche será tu meditación constante. Meditarás en Él, en la palabra de Dios. Me encanta ya la gente que dice que anda una Biblia en el carro, tiene una Biblia en la oficina, tienen una Biblia en el bolsón. Es perfecto. Así debería de ser. Es perfecto. Vea lo que dice: nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. De las cosas que Dios le mandó a Josué, la primera o la más importante de todas, primero, que se esfuerce, y segundo, que esa palabra no debe apartarla de su vida. Nunca debe ser apartada esa palabra, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Usted se pregunta por qué no le salen bien las cosas. Quizás ahí esté alguna de las respuestas. A usted se pregunta por qué no avanza, por qué sigue patinando en lo mismo. ¿Por qué nuestra vida no avanza, hermano? ¿Por qué seguimos con las mismas deudas de hace años? ¿Por qué seguimos arrastrando las mismas dificultades desde hace tiempo? Amado hermano, quizás sea por eso. Hemos apartado la palabra de Dios en nuestras vidas. Dicen los grandes estudiosos que esta Biblia, Reina Valera 1960, dicen que es la peor traducción que hay. Eso usted lo va a poder escuchar. Los grandes que estudian las Biblias, la historia, dicen que esta Biblia que nosotros tenemos es la peor traducción que hay. Pues la peor traducción que hay es la que Dios ha utilizado para bendecir nuestras vidas. La peor traducción que hay, pues es con la que Dios ha querido enseñarnos, hermano. Con la que Dios ha querido mostrarnos su palabra. ¿Y para qué quiero yo una Biblia en hebreo, en griego, interlineal, si apenas puedo hablar español, ni el español puedo hablarlo bien? Y voy a tener una Biblia griego, hebreo y arameo, si no puedo ni conozco el significado de algunos términos en español, y voy a poder utilizar una Biblia así compleja. Dios, hermano, nos muestra su palabra de la manera más sencilla, más simple. El problema es, hermano, apartarse de la palabra de Dios, y Él está diciendo: nunca se apartará de tu boca. Esa palabra nunca se apartará de tu boca. Yo a veces me da mucha tristeza poder, cuando viajo con algunas personas, ir durante horas, hermano, y solo hablamos locura. Y cuando yo quiero hablar de la palabra de Dios, pues sí, me dice: mira, fíjate que tal cosa, otra cosa. ¿Sabe por qué? Porque no les interesa la palabra de Dios. Nadie le interesa ir hablando de la palabra de Dios. Estoy pidiéndole al Señor que me dé amigos que quieran hablar conmigo de la palabra de Dios todo el tiempo. Y no legalistas, sino que amigos que compartan la palabra de Dios conmigo todo el tiempo. El efecto de la palabra de Dios en nuestra vida. Estoy pidiéndole a Dios, amigo, porque con las personas que comparto no les interesa. Voy compartiendo y a veces prefieren ir oyendo música o hablando del Barcelona, del Real Madrid, pero fíjate que tal cosa, no hombre, que la tribulación, que no sé qué, les digo yo, para ver si les gusta un tema de eso. No, dicen, ya se callan, ya no hablan nada. O cambian de tema. Fíjate que tal cosa pasó allá. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios no ha hecho ningún efecto en sus vidas. ¿Ya? Lamentablemente, hermano, hay personas que nomás va comenzando la predicación se salen del culto. Hay personas que les molesta la predicación. Y está bien que le moleste la predicación, las locuras que los predicadores decimos. Muchas veces decimos cosas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor, y está bien que usted no las quiera oír, es excelente.
Pero la palabra de Dios debe recibirla, hermano. La palabra de Dios debe recibirla todo el tiempo. Y dice, para que la guardes y hagas conforme a lo que acá está escrito. Cuando él está diciendo esa palabra, se está refiriendo a Éxodo 20, Deuteronomio 5, donde están los mandamientos. A esa ley se está refiriendo él. En esos dos pasajes está la ley que Dios le dio a Moisés. Éxodo 20, Deuteronomio 5, ahí está en esos dos pasajes. A eso se estaba refiriendo. Estos los clavarás en las entradas de tu casa, en las paredes, en la noche, antes de dormirte. Se las vas a decir a tus hijos, se las vas a escribir, las vas a repetir todos los días. Las vas a repetir todos los días. ¿De qué manera aprende un niño? Pues hermano, los maestros. ¿De qué manera aprende un niño, Pastor Marín? Ajá, pero el más efectivo, ¿de qué manera aprende? Repitiendo, hermano. ¿Ya? Quiere memorizar un texto, lea todos los días el mismo texto y después le va a dar risa. Ya sé dónde está, ya sé cuál es la cita, va a decir usted. No hay otra manera. O sea, si hay un montón si hablamos de pedagogía no vamos a terminar de conceptos, pero la Biblia dio un solo consejo simple: repíteselas todos los días, le dio. Repíteselas todos los días, cuando vayas con él en el camino, cuando llegues a la casa, antes de acostarte, antes de levantarte, al almorzar. En vez de ver la novela, en vez de ver tanta locura, léele la palabra del Señor todos los días. Todos los días, repítesela. Sabe que estos niños comienzan a leer la palabra de Dios desde que tienen 6 años. Lo primero que aprenden allá en Deuteronomio 6 es el Midrash. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es lo primero que aprenden ellos. Y comienzan, usted quiere debatir la Biblia con un judío, la palabra de Dios o el Antiguo Testamento o la ley, no va a poder, hermano. Se la puede perfectamente. Usted dice un texto aleatoriamente y él sabe en qué capítulo y en qué versículo está. No puede, hermano. ¿Sabe por qué ningún pastor logra debatir con un judío ortodoxo? Porque nosotros no nos podemos la escritura. Él se las puede desde que tiene 6 años. ¿Qué le vamos a decir a una persona que tiene una gran experiencia en la palabra de Dios? Porque solo la palabra de Dios, hermano, puede transformar la vida. Y ellos creen firmemente en ese pasaje que está ahí. Es lo que Dios nos ha dejado. Lo que yo diga aquí no importa, hermano. Lo que importa es lo que la palabra de Dios dice a su vida. No importa lo que yo digo, ni siquiera importa lo que yo diga que significa ese pasaje, ni tampoco eso importa. La verdad en la palabra de Dios es única, hermano, y no importa, y lo voy a decir con el respeto de los pastores, no importa el significado que cada uno de nosotros le queramos dar. La palabra de Dios significa lo que dice allí que significa. No significa otra cosa. Si yo dejara de existir, ese pasaje va a seguir significando lo mismo. Y si los grandes pastores dejan de predicarlo y ya no existan, ese pasaje va a seguir significando lo mismo. No va a significar otra cosa porque ya no está el que le daba el significado. No. Antes creían que solo el Papa estaba sujeto a interpretar la escritura. No es así, amado hermano. La escritura va a seguir significando lo mismo, esté yo o no esté, estemos nosotros o no estemos. Un día van a nacer aquí, nosotros nos vamos a morir y van a venir nuevos predicadores, nuevos pastores, nuevos servidores y ellos van a leer la misma palabra de Dios y la misma palabra va a seguir significando lo mismo. No va a significar otra cosa, amado hermano. Y la palabra se interpreta a sí mismo. No tengo que interpretarla. Ella sola se interpreta así. Entonces le dice, entonces, ¿por qué será, amado hermano, que después de tanto tiempo la palabra de Dios no ha hecho efecto en nuestras vidas? Abre mis ojos, le dice, para que pueda ver las maravillas de tu ley, le dice. Y el Salmo, siempre ahí, el Salmo 119, 160 dice,
la suma de tu palabra, como dice, es verdad. ¿Quiere conseguir usted las respuestas a todas las dudas que tiene? La palabra de Dios le va a dar las respuestas a todas las dudas que tiene. Hay personas que dicen, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no? La palabra de Dios tiene las respuestas a todo. Todo, mire, la suma de tus palabras es verdad y eterno es todo juicio de justicia. Todo juicio de justicia. Y esa es la palabra de Dios en nuestra vida. No hay otra cosa, hermanos. No hay nada que pueda hacer diferente o pueda hacer la diferencia acá. Muchas veces preparé predicaciones anotando frases espectaculares que las había dicho un gran predicador, un gran autor, frases importantes. No importa las frases que pueda venir yo a decir aquí, bonitas, anotarlas. Y ¿sabe qué es lo peor, hermano? Que cuando leía el guión acá para decir esas frases, ni las hallaba. Porque no son frases bonitas las que tenemos que venir a decir aquí, sino que tenemos que venir a decir aquí la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que tenemos que venir aquí a darles a los demás y que reciban la palabra de Dios en su vida. Es lo único que va a transformar su alma, hermano. La única que me pudo sacar a mí de todas las adicciones, piensa en las adicciones que quiera, las tuve todas quizás. Fumar, tomar, lo que sea, amado hermano, mejor ni le hablo de esa basura. Lo que le quiero decir es que Dios me limpió de todo a través de su palabra, hermano. Porque solo a través de su palabra puede Dios hacer un cambio en la vida de las personas. Solo a través de su palabra. No hay otra manera, hermano. No hay otra forma, no hay otra salida. Quiero que vaya conmigo a segunda de Timoteo, y es una palabra bien conocida. Todos sabemos lo que dice segunda de Timoteo 3:16, ¿verdad? Amén. Toda la escritura, dice. Oiga, hermano, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, o sea, el poder que tiene ella, pues el efecto que ocasiona es útil para enseñar, primeramente para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que, como dice el siguiente versículo, de que el hombre de Dios sea perfecto. Y no hablo de una perfección como la de Dios, sino una perfección en la que el hombre puede llevar su vida y manejarla adecuadamente. De esa perfección está hablando. No está hablando de una perfección que sea semejante a la de Dios, no podría ser, sino que usted tenga toda la sabiduría, amado hermano. Toda la sabiduría para superar todas las cosas, o para entender que hay cosas que no van a pasar porque Dios no quiere que pasen. Porque ahí nos andamos preguntando que por qué Dios no hizo tal cosa, por qué Dios no me contesta determinadas cosas, porque Él quiere que le dé una respuesta, porque Él es Dios, hermano. Porque Él es Dios y hay cosas que no las va a hacer, o hay cosas que las va a hacer. Hay gente que siempre dice, porque si hay Dios, ¿por qué hay tanta maldad? Y si hay Dios, ¿por qué la gente buena le pasan cosas malas? Y nos hacemos preguntas de ese tipo. No pierda su tiempo preguntándose eso, hermano. Podemos pasar todo el día cuestionando a Dios por qué pasan estas cosas o por qué pasan aquellas. Simple y sencillamente porque Él es Dios y Él tiene un propósito para todo lo que hace. Y no podemos tratar de ayudarle a Dios. No trate de ayudarle a Dios, porque no va a poder ayudarle, porque Él es Dios y tiene control sobre todas las cosas. Y no podemos ayudar.
Entonces, amado hermano, dice, ve, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso es la palabra de Dios. Vea, y en el versículo 15 le dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La salvación es para fe, hermano. La palabra de Dios es para salvación. Ese es el evangelio del arrepentimiento, de la venida del reino de Dios, de la salvación. Está bien que prediquemos que Dios nos va a dar muchas cosas, está bien, pero Dios vino a darle salvación, hermano. Para las cosas materiales, Dios le va a dar sabiduría para que usted lo haga. No le van a descender del cielo. ¿Quiere prosperidad? Le voy a dar un consejo, hermanito. Deje de dormir menos y trabajemos más. ¿Ya? Levántese más de mañana y Dios lo va a bendecir. Póngale mejor actitud al empleo y Dios lo va a bendecir. ¿Ya? No le va a descender del cielo, hermano, los miles de dólares. No, lo dudo. Bien difícil. Porque la palabra de Dios es para salvación. Aquí lo está diciendo las sagradas escrituras, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, ¿ya? Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en el siguiente capítulo le dice una cosa bien seria: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, que prediques la palabra. Eso nos encarece Dios en este día, hermano. Esa palabra, te encarezco, es te encaro, te reprendo, te digo que hagas lo que te estoy diciendo. Le está diciendo él a Timoteo. Es una de las cartas de Pablo pastorales, y le está diciendo cómo debe predicar y cómo debe dirigirse y cómo debe mantenerse en el camino del Señor, hermano. Eso es lo que le está diciendo. Te encarezco, y esta palabra es dura porque significa una confrontación muy seria la que él está haciendo acá. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Y qué le encarece en el versículo 2? Que prediques la palabra. Eso le está encareciendo, hermano, a él. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo el comezón de oír, se amontonarán muchos maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Usted va a ver en los videos en YouTube un montón de fábulas, hermano, un montón de cosas que aparecen ahí, que están para que las personas los vean. Y dice también que en los postreros tiempos muchas personas van a apostatar por esas cosas que escuchan. La palabra de Dios, hermano, debe predicarla usted y yo, predicar la sana doctrina como debe de ser, hermano. No debemos perder ya nuestro tiempo. No debemos perder nuestro tiempo, hermanos. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie los engañe con vanas filosofías. Ahí está. Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo.
Ya no debemos nosotros perder nuestro tiempo, amado hermano, porque la palabra del Señor está siendo muchas veces minada. Y Dios puso algo en mi corazón bien difícil a un día de esto. Si no predicas la palabra del Señor como debe de ser, te vas a quedar así de fácil, te vas a quedar. ¿Ya? Porque los que verdaderamente se van a sostener son los que prediquen la palabra de Dios verdaderamente. ¿Ya? Yo puedo venir a hablar acá de filosofía, un montón de locuras, hermano, y huecas sutilezas. Ya le digo, durante mucho tiempo anotaba yo frases, anotaba. No, hombre, esta frase está bonita porque la dijo no sé quién allá, la dijo Dante Gebel. Y cuando la buscaba aquí yo en frente de toda la gente, y cuál era la frase que iba a decir y cuál era, no la hallaba. Porque Dios no quiere que venga a decir frases bonitas acá, quiere que venga a predicar el evangelio. Eso quiere que venga a hacer Dios acá, no lo que dijo determinado autor, ni siquiera lo que pueda decir un pastor o lo que yo pueda decir, sino que predicar la palabra de Dios. Y Él le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra. Muchas personas estaban haciendo cosas en este momento. Como le digo, es una casa pastoral. La carta, cuando ya él iba a morir, él más adelante dice, estoy a punto de ser sacrificado, dice. En el versículo 5 dice, perdón, desde el 4 le voy a leer, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Oiga, qué tremendo, amado hermano. Tenga cuidado con lo que está escuchando. Dice por allá en Corintios, bueno, dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No recuerdo la cita. No se refiere a que usted esté escuchando malas palabras y que usted se va a volver malcriado también. Lo que está diciendo que mientras usted siga oyendo huecas sutilezas, filosofías y vanas palabras, así va a ir cambiando su manera de pensar conforme al evangelio. Y va a llegar un momento que puede apostatar usted de la palabra de Dios, y mucha gente lo ha hecho. Ahí lo está diciendo en el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, le dice, sé sobrio en todo, soporta aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo estoy a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y él le dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Amén. Él nos está diciendo que prediquemos la palabra de Dios como debe de ser, amado hermano. Usted y yo tenemos la oportunidad de hacer donde estemos la obra de evangelista y de predicar la palabra del Señor. Pregonarla, hermano, donde estemos, a un amigo sencillo. Créame que yo, siendo pastor, muchas veces estando frente a las personas, no les he hablado de Dios por miedo a que se molesten o me ridiculicen. Pero hoy ya no me importa que me ridiculicen o que se molesten, les hablo la palabra del Señor. Y alguien puede decir, y siendo pastor no evangelizaba así. Siendo pastor tuve mucho temor muchas veces de hablarles a personas la palabra de Dios, por temor a que me dejaran avergonzado o quisieran atacarme o decirme algo. Hoy no me importa. Expongo la palabra de Dios cuando tengo la oportunidad de hacerlo. Tampoco trato de incomodar a nadie. Y es lo mismo que deberíamos de hacer todos, amados hermanos. Efesios 4:12 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Oiga, amado hermano, lo que le decía al inicio, como hay personas que somos tan susceptibles que no se nos puede decir nada, hermano.
¿ya? Y dice allí que no seamos niños, 4:14. Allí el 14, hermano. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Oiga, amado hermano, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ya no podemos ser niños fluctuantes, amado hermano, que nos molesta cualquier cosa. Nosotros debemos madurar de manera espiritual ya. Ya no podemos seguir con la misma, si le dan una comida le hace daño porque el niño está acostumbrado a solo cosas suavecitas o delicadas y le molesta cualquier cosa. Debemos ya cambiar, amados hermanos. Es lo que está diciendo la palabra de Dios ahí, no se lo estoy diciendo yo. Para que ya no seamos así, llevados por cualquier viento de doctrina, dice, porque estos hombres empleaban con mucha astucia las artimañas de error. Dice allá Romanos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Oiga, amado hermano, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Romanos 1:8 creo que dice eso. Lo voy a buscar porque no quiero estar hablando como no es. Y lo que está diciendo ahí la palabra del Señor es sumamente importante para nuestras vidas, hermano. Dice allí en Romanos 1:25, perdón. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Muchos cambiamos la verdad de Dios por la mentira, hermano. Y eso es muy triste para nuestras vidas. Después de tantos años en el Evangelio, no logramos hacer una raíz fuerte en nuestra vida y viene cualquier viento, viene cualquier molestia y nos enojamos y aventamos todo y nos vamos. No está hablando de eso Dios. Dios está hablando de que usted y yo debemos hacer un cambio real en nuestras vidas y que debemos transformarnos a través de su palabra. La renovación a través de su palabra, porque solo la palabra de Dios y nada más que la palabra de Dios puede cambiar su vida, como lo dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra a partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. ¿Quieres saber qué poder tiene la palabra de Dios? Ese es el poder que tiene. Un verbo, hermano, cuando dice ahí la palabra de Dios, es viva. Estas plantas son artificiales, mire, no hay plantas acá que sean vivas realmente, pero las que están allá afuera sí son vivas. Si usted no les echa agua, se mueren. Si no las limpia, si usted deja a su mascota, se entristece y se enferma y se muere, porque son seres vivos. Usted deja a sus hijos sin amor, sin cariño también. Pues la palabra de Dios también es viva, ahí lo dice. La palabra de Dios es viva, entonces ¿por qué no ha hecho un efecto en nuestras vidas muchas veces? Es viva y dice y utiliza un adjetivo y eficaz. O sea, cuando me encanta porque voy a un doctor que no levanta la mirada, hermano. Solo me dice, ¿qué tenés vos?
Se me queda bien. ¿Qué tenés? Me dice. Ah, que me duele aquí. No levanta la mirada, sigue escribiendo. Pasa a la farmacia, me dice. Y no me va a decir nada más, no me va a tocar por aquí. Le digo, no, pasa a la farmacia. Y lo que me da es efectivo y eficaz, hermano. Yo lo tomo al instante, yo estoy otra vez brincando ya listo para todo. Pues la palabra de Dios es así. Es eficaz para lo que usted quiere, es eficaz para lo que usted busca, es eficaz para la respuesta. Toda la respuesta, todas las dudas, todas las cosas, todo lo que usted necesite, hermanos, la palabra de Dios lo puede llenar. Si la palabra de Dios no le da la respuesta, nadie se la va a dar. Porque ella dice, es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. ¿Sabe que el alma no se ve, verdad, hermano? El alma no se ve y el espíritu tampoco se ve. La palabra espíritu, la palabra griega, neuma, viento, eso quiere decir espíritu, neuma. Por eso en el hospital donde ven los pulmones le llaman neumología, esa es la palabra griega, neuma, espíritu, viento, eso quiere decir. El alma y el espíritu dice que los corta y penetra hasta partir, dice, las coyunturas y los tuétanos es eso blanquito que pasa en medio de los huesos, la palabra la corta, dice, y discierne los pensamientos. ¿Quién puede discernir los pensamientos, hermano? ¿Qué puedo? Ni idea de lo que usted pueda estar pensando, hermano. ¿Ya? Nadie, hermano. El polígrafo es mentira, siempre lo he dicho yo. Dice que ahí le sacan la verdad a uno. Mentira. No, nadie conoce su corazón. Lo asustan porque le dicen, sí, cuando te comienzan a hacer, le preparan psicológicamente para ejercer presión sobre usted. Pero si alguien supiera realmente esa prueba y sabe que nadie puede discernir lo que está pensando, solo Dios puede decir lo que Él quiera a la hora que le hagan eso. Porque nadie puede, discierne la palabra de Dios, sí, ella sí discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra sí, cuando la toma, hermano, habla a nuestras vidas. Cuando la toma, esa transforma, esa ley convierte el alma y el espíritu. Y dice el Salmo 119, 97, cuánto amo tu ley, le dice. Cuánto amo tu ley. Oiga, todo el día es mi meditación. Por eso siempre he dicho, si hay un hombre que entendió a Dios verdaderamente, ese hombre es David, hermano. Leo muchos autores de la palabra de Dios, pero cuando leo a David entiendo, hermano, que comprendió a Dios en muchas cosas. Versículo 98 dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Siguiente, hermano, me has más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son fieles. Si usted tiene la palabra de Dios, hermano, nadie lo va a superar. Ahí lo está diciendo. Nadie lo va a superar, hermano. Hoy que escucho yo a los grandes analistas políticos, los grandes catedráticos universitarios, a mí me dan risa, hermano. La sabiduría de ellos me da risa a mí. Mire lo que dice ahí, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación, dice. ¿Quién lo va a poder superar a usted, hermano? La hueca filosofía, lo grande, tanques de pensamiento, le dicen ellos, tanques de pensamiento, y ni una suma pueden hacer, amado hermano. Los de las universidades estaban entrevistando a una señora que le dicen, porque el presidente resuelve cuestiones matemáticas allí enfrente del público, y a esta señora le preguntan, no, que 2 millones de no sé qué, con cuánto, de no sé cuánto es, le dijo. No sé cuánto es, solo sé que es un gran cachimbo, dijo ella. Esas son las grandes sabidurías, hermano, que no pueden hacer una suma. No sé cuánto es, pero sé que es un gran cachimbo, dijo.
Sé que es un gran montón. Más sabio que todos mis enseñadores me has hecho, le dice. Más que los viejos he entendido, más que todos mis maestros. Mire, hermano, yo veo mis maestros de la universidad, mi risa me da. No, que esa narración bíblica del diluvio es una fábula, dicen ellos. Así hablan ellos, hermano. Allá en la Universidad Nacional, siempre lo he dicho, allá en la entrada está la diosa de la sabiduría, es la que está allí en la entrada. ¿Ya? Un texto bíblico no lo va a encontrar usted ahí. Pero porque la sabiduría y la palabra de Dios nos la dio a nosotros el Señor, para que nosotros la recibamos. Aquí, como les repito, no recuerde las locuras que decimos, lo que predicamos, porque a veces solo de las locuras que dijo nos acordamos y de la palabra que realmente se predicó no nos acordamos. Y como dice Hebreos allí 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz. Si esa palabra no hace efecto en su vida, nada va a hacer efecto en su vida. Si después de un montón de tiempo usted se aparta y dice, porque la palabra de Dios nunca hizo efecto en su vida. Así que recibamos la palabra de Dios para nuestras vidas. ¿Cuánto amo tu ley?, dice él. Y allí en el Salmo 119, en el 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra, dice. Lámpara es a mis pies tu palabra. Yo le digo a los jóvenes, amado hermano, que la sabiduría de Dios es la única que vale. La sabiduría de Dios es la única que vale. Los que estudian, los que van a ir a la universidad, los que están allá oyendo vanas filosofías y huecas sutilezas, ¿ya? A ellos, hermano, mire lo que dice ahí la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No me importa a mí lo que los grandes sabios digan, hermano, grandes catedráticos, grandes analistas políticos, no me interesa. ¿Sabe qué dice el presidente? Un día nos encerramos y ¿sabe qué es lo que hicimos? Dijo, orar, dijo. ¿Cómo fue para que este país lograra ser seguro? Bueno, te puedo decir la realidad, le dice él, el plan que hicimos, pero te puedo decir otra que a vos te va a parecer ridículo, le dice a un periodista. ¿Y qué fue lo otro? Le dice, porque él quiere comenzar por lo otro. Entramos a un cuarto y oramos todo el gabinete. Eso fue lo que hicimos, oramos. Porque la sabiduría solo puede venir de la palabra de Dios. Regálele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias, Señor, en esta hora. Le alabamos y le bendecimos. Padre eterno, gracias por su palabra que tenemos cada uno en nuestras vidas. Le suplico, Señor, que no se aparte de nuestra boca este libro de la ley, sino que de día y de noche esta iglesia, Señor, medite en su palabra de día y de noche, Señor, que sea, como dice el salmista, nuestra delicia. En el nombre de Jesucristo oramos en esta hora. Amén y amén.